En la sala de juntas de esa imponente torre de oficinas en el corazón de Madrid. El aire se sentía espeso como el humo de un cigarro apagado a medias. Javier. El nuevo director ejecutivo. Con su traje a medida y esa sonrisa falsa que parecía tallada en mármol. Dejó caer mi carta de renuncia sobre la mesa como si estuviera deshaciéndose de un trapo sucio. No necesitamos incompetentes como tú aquí. Vete ya. Espetó. Con esa voz ronca que usaba para intimidar. Creyéndose el rey del mundo. Yo no parpadeé. No supliqué. Solo sonreí con esa cortesía fría que había perfeccionado durante años. De acuerdo. Despídeme. Respondí. Y en ese instante. El silencio que siguió fue como el preludio de una tormenta que él ni siquiera olía venir. Lo que Javier no sabía era que yo. Elena Ruiz. Poseía el 90% de las acciones de la compañía. Y la próxima junta de accionistas sería el momento en que su mundo se desmoronaría como un castillo de naipes, bajo el viento del Mediterráneo. Tenía 35 años ahora. Una mujer elegante. Serena. Con esa presencia que hace que el silencio suene a autoridad indiscutible. Pero no siempre fui así. Hace 10 años. Me ahogaba en un cubículo estrecho en las oficinas de Barcelona. Apretujada entre el armario de suministros y una máquina expendedora que zumbaba como un enjambre de abejas enfadadas. Mi silla cojeaba. Mi ordenador se colgaba cada 2 por 3. Y mi placa con el nombre parecía torcida adrede. Como si ni siquiera ella creyera que yo pertenecía allí. Era la callada. La que nadie invitaba a almorzar. La cuya ideas se ignoraban en las reuniones solo para que alguien más ruidoso, siempre un hombre, las repitiera como propias. Aprendí pronto que en ese edificio el silencio no era solo supervivencia, era estrategia. Como dice el refrán español, en boca cerrada no entran moscas. La gente me atravesaba con la mirada. Veían a una asistente tímida. Una mujer que sonreía con demasiada educación. Que vestía con sencillez austera. Que se quedaba hasta tarde y pedía poco. No veían a la mujer que estudiaba cada nombre en el registro de accionistas durante sus pausas para el café. La que sabía exactamente cuando el director financiero empezó a desmoronarse en su matrimonio. Porque pedía más espresso y contaba menos chistes. La que observaba cómo los egos se hinchaban y las alianzas se formaban. Para luego romperse en susurros por los pasillos. Guardaba recibos. Literales y figurados. Cada desaire. Cada sonrisa fingida. Cada vez que me despachaban con un condescendiente gracias. Guapa. Lo archivaba todo. No por rencor ciego. Sino por precisión quirúrgica. Porque nunca busqué su validación, busqué palanca. Y la palanca requiere tiempo. Como fermentar un buen vino riojano. Cuando la empresa salió a bolsa. Di mi primer paso. Una inversión pequeña. Nada ostentosa. Nada que levantara sospechas. Solo lo suficiente para sentir el cambio en el aire. Luego vino otra. Y otra más. Cada vez que alguien vendía acciones en pánico. Yo compraba en silencio. Implacable. Mientras mi jefe pasaba los fines de semana en el campo de golf. Yo devoraba informes de accionistas y seguía las tendencias bursátiles. Mientras ellos reían en fiestas afterwork. Yo escuchaba desde el umbral. Los estudiaba como piezas de ajedrez, sabía que directores tenían un orgullo frágil como cristal de Murano. Que miembros de la junta se despreciaban en secreto. ¿Quién debía favores? ¿Quién escondía esqueletos en el armario? Y mientras ellos construían carreras efímeras. Yo construía algo mayor, control. Fue lento. Solitario. Agotador.
Hubo noches en que lloré en ese cubículo diminuto. Cuando nadie miraba. No por debilidad, sino porque sabía el peso que cargaba y lo pesado que era esperar. Como llevar una cruz en una procesión interminable. Hubo días en que quise gritar cuando alguien con la mitad de mi competencia ascendía por encima de mí. Pero no lo hice. Sonreí. Tomé notas. Vi su ascenso y cronometré su caída. Veía en mi silencio como sumisión, yo lo veía como un arma. Porque la invisibilidad es un disfraz poderoso. Especialmente para quien planea una toma de control en las sombras. Para cuando cumplí 34. Había acumulado el 90% de las acciones. El poder era mío. Pero seguí callada. Estratégica. Observé cómo la podredumbre se extendía desde arriba. Vi al nuevo director pavonearse con su voz estruendosa y su ego inflado como un globo. Al principio era encantador. Del tipo que te llama cariño en las reuniones y te olvida cuando se toman decisiones. Y yo lo permití. Porque cada lección arrogante que hacía endulzaba mi revancha. Como un veneno que se filtra gota a gota. Así que cuando dejó caer esa carta de renuncia y me miró a los ojos diciendo, no necesitamos incompetentes como tú. Vete. No me inmuté. En ese momento, ya no era la chica del cubículo. Era la mujer que sostenía las llaves de todo lo que él creía controlar. Y sonreí. No por miedo, sino porque sabía lo que vendría después, la junta de accionistas. Donde los títulos no valen nada y la propiedad lo es todo. No fue solo suerte lo que me trajo aquí. Fue él. Don Antonio. El fundador de la empresa. El hombre cuyo nombre estaba grabado en cada pared. Cuya visión había erigido ese imperio mucho antes de que los tiburones de la junta pisaran el umbral. La mayoría lo temía, era afilado. Sin filtros. Terroríficamente preciso. Pero yo vi algo que otros no, no solo era poderoso. Estaba cansado. Cansado de farsantes. De lamebotas. De pelotas. Creo que por eso me notó. No lo halagaba. No intentaba impresionarlo. Solo trabajaba duro. En silencio. Con constancia. Un día. Pasó por mi escritorio y dejó caer un expediente. No era mío. Ni siquiera de mi departamento. Pero lo abrí. Corregí los errores y escribí un informe de una página sobre lo que todos habían pasado por alto. Esa fue la primera vez que me miró a los ojos y dijo, ¿cómo te llamas otra vez? Desde entonces. Dejé de ser invisible. Empezó a llamarme a reuniones a puerta cerrada. No por mi cargo, sino por mi claridad. Porque veía lo que otros no. Me enseñó los huesos de la empresa. Los riesgos. El legado. Y cuando se dio cuenta de que se moría, me dijo algo que nunca olvidaré, los títulos no construyen imperios. La propiedad sí. No persigas la silla, persigue la corona. Me ofreció comprar acciones. No como caridad, sino como desafío. Empieza pequeño. Dijo. Pero empieza y sigue comprando. Pase lo que pase. Y lo hice. Mientras otros cazaban ascensos, yo compraba porcentajes. Cada euro extra que ganaba, lo invertía de vuelta. Dinero de cumpleaños. Bonos navideños. Aumentos de sueldo, mitad para el alquiler. Mitad para la propiedad. Me convertí en la arquitecta silenciosa tras el telón. Ellos peleaban por el organigrama, yo reescribía los cimientos. Algunos me creían ingenua, ¿por qué invertir en una empresa que no te valora?
Porque sabía algo que ellos ignoraban: la junta no obedece al más ruidoso, sino al que posee la mesa. Vi ejecutivos venir e irse como el tiempo en abril. Contrataciones llamativas. Títulos grandiosos. Egos aún mayores. Cada uno convencido de ser el sol alrededor del cual girábamos. Pero el sol no revisa informes bursátiles. El sol no sabe cuándo su luz se apaga. Yo me quedé en las sombras. Estratégica. Callada. Y cuando don Antonio falleció, lloré en silencio y compré más. La nueva dirección ni se enteró. Estaban demasiado ocupados renombrando la empresa y despidiendo a veteranos para reemplazarlos con influencers y palabras de moda. Que jugaran sus juegos. Mientras, yo fortalecía alianzas. Asistía a juntas de accionistas con un cuaderno y una sonrisa. Construí lealtades calladas. Amistades estratégicas. Asegurándome de que las personas correctas supieran mi nombre. Pero nunca a gritos. Las acciones fluctuaban, bajaban unos años. Subían al siguiente. Pero mi porcentaje crecía. Del 10% al 25%. Al 51%. Al 90%. Me convertí en la reina de las sombras de un imperio construido para ignorar a mujeres como yo. Y seguí esperando. Porque el poder sin timín es solo ruido. Javier era el peor tipo de líder: ruidoso, imprudente, ciego a quienes manejaban los hilos. No sabía mi nombre. No le importaba aprenderlo. Para él, seguía siendo la asistente de hace una década. Pensaba que me quedaba porque no tenía a dónde ir. Pero la verdad era que me quedaba para ver cuán profunda se extendía la podredumbre. Cuán lejos llegaba la arrogancia. ¿Y él cumplió? Semana tras semana, despidiendo a empleados leales. Malgastando fondos. Mintiendo a accionistas. Y lo peor, rodeándose de aduladores que le decían lo que quería oír. Se creía intocable. Nunca preguntó quién poseía realmente la empresa. Y para cuando lo supiera, ya sería tarde. El poder atrae ruido. Así que cuando la junta anunció a Javier como nuevo director, la sala vibró como un cable vivo. Entró con pavoneo. Trajes caros. Palabras estruendosas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cada apretón de manos era un espectáculo. Cada discurso. Pulido. Pero debajo. Yo lo veía, un hombre demasiado inseguro para reconocer el poder real a menos que gritara. Paseaba por la oficina como un salvador. Como si la empresa necesitara rescate. Las reuniones se volvieron actuaciones. Los datos se manipulaban para adularlo. Las sesiones estratégicas. Fiestas del ego. Yo me sentaba en silencio. Viéndolo reorganizar la estructura. Echar a los antiguos. Traer a los suyos. Nunca me miró a los ojos. La primera vez que nos encontramos oficialmente, pasó por la sala de descanso. Yo revisaba finanzas en la encimera. En mi tiempo libre. Se detuvo y soltó una puya: ¿todavía aquí? Pensé que ya habrías encontrado algo mejor. No me moví. No parpadeé. Solo lo miré y sonreí. Estaba demasiado ocupado mirándome por encima del hombro para revisar mi expediente. Desde ese día, lo convirtió en hábito: pequeñas pullas en reuniones. Elogios falsos. Omisiones deliberadas. Me cortaba a mitad de frase. Anulaba mis datos con gráficos vistosos de su equipo de marketing. Dejé de corregirlo. Dejé que los errores se acumularan. Porque mientras él jugaba a rey, yo veía su imperio pudrirse desde los cimientos.
Reestructuró departamentos. Degradó a quien lo desafiaba. Trajo a un subalterno que trataba a las empleadas como adornos. Uno a uno. Los competentes se iban. Y yo lo observaba en silencio. No porque no pudiera actuar, sino porque sabía cuándo golpear. Incluso me asignó un analista junior. Necesitarás ayuda con tu carga de trabajo, dijo. Lo que quería decir era, no eres lo bastante importante para manejarlo sola. Pensaba que era un insulto. Pero era solo otra señal. Otra bandera roja. ¿Otra grieta? El junior. Agudo y ambicioso. Subestimado como yo lo fui. Se inclinó en una reunión y susurró, ¿por qué te tratan así? No respondí. Porque la pregunta real era, ¿por qué creen que pueden? La arrogancia de Javier se hinchó como una vela en tormenta. Hizo acuerdos imprudentes. Recortó esquinas por victorias rápidas. Cada vez que expresaba preocupaciones, me despachaba, mejor nos ceñimos a la estrategia de adultos. Gracias. Documente todo. No para chismear, sino porque los patrones importan. Estaba creando una cultura de miedo y favoritismo. Y peor. La Junta no lo veía. Veían números inflados temporalmente. Veían carisma brillante y hueco. Veían liderazgo hasta que cayera el telón. Podría haberlo detenido. Expuesto temprano. Pero entonces lo reemplazarían por otra versión del mismo mal. Esto tenía que desenvolverse. Que me ridiculizara. Que se sintiera seguro. Que creyera ser intocable. Porque cuanto más me ignoraba, más poder ganaba en silencio, cada insulto. Un ladrillo en el caso que construía, cada desdén. Combustible para lo que venía. Pensaba que era una broma. Y esa era la parte más graciosa. Empezó sutil, una invitación perdida aquí. Un email ignorado allá. Luego vinieron las eliminaciones. Calladas. Calculadas. Una mañana. Abrí mi agenda, el proyecto insignia que lideré por años. Reasignado. Sin explicación. Sin aviso. Sin discusión. Pregunté al gerente de proyecto. ¿Confusa? No me miró a los ojos. Javier dijo que te enfocarías en auditorías internas. Murmuró. ¿Auditorías internas? Una forma elegante de decir, te ponemos en un rincón. Mis informes empezaron a rebotar sin comentarios. Solicitudes de datos caducaban sin aprobación. En reuniones. Javier pedía opiniones y me cortaba, creo que ya hemos oído suficiente de ti. Gracias. La sala caía en silencio. Nadie osaba mirarme. Mantuve el rostro impasible. Tomé notas. Asentí donde era necesario. Pero el mensaje era claro, ya no perteneces aquí. Semana a semana. Apretaba el nudo. Sonreía con encanto a la Junta. Luego volvía y me quitaba acceso a carpetas de decisiones. Invitaba a juniors a llamadas estratégicas. Me dejaba fuera. Una tarde. En una reunión. Presentó una de mis estrategias como suya. Verbatim. Mis palabras. Mis métricas. Ni siquiera cambió la fuente de las diapositivas. Nadie dijo nada. Porque el poder estaba torcido. Me humillaba de formas sutiles. Profesionales. Del tipo que no sale en titulares pero corta más hondo que un cuchillo. Eres demasiado cautelosa. Dijo una vez ante todo el equipo directivo. Demasiado lenta para el ritmo que llevamos. Alguien rió.
Y yo me quedé asintiendo como si estuviera de acuerdo. Como si no doliera. Esa noche. Llegué a casa. Cerré la puerta y dejé que el silencio me golpeara. Dejé caer la bolsa al suelo. Me senté en el borde del sofá en la oscuridad. Sin música. Sin luces. Solo el dolor sordo de ser empujada al borde. Miré al techo. Conteniendo las lágrimas. Pero no aguantaron. Cayeron lentas. Silenciosas. No por debilidad. Sino por el agotamiento de contenerlo todo. Pensé en cada noche tardía que me quedé en esa empresa. Cada vez que dije no a vacaciones por cumplir plazos. Cada vez que defendía la dirección. Creí en la misión. Di más de lo pedido. Y ahora reducida a un fantasma en el edificio que ayudé a construir. Apreté los puños. Respiré hondo. El peso en mi pecho no se iba. Pero algo más afilado se formó debajo, resolución. Me levanté. Fui a mi escritorio. Abrí la carpeta etiquetada a privado. Dentro. Registros. Recibos. Cronologías. Nombres. Todo. Pensaban que era demasiado tímida para rastrear. Aún no sabía el final. No sabía cómo ni cuándo. Pero sabía una cosa, cuando llegara el momento. No fallaría. El silencio se convirtió en mi arma. No el que se esconde en miedo. Sino el que observa. Registra. Recuerda. Dejé de forzar ser oída. Dejé de intentar encajar en reuniones donde no era bienvenida. En cambio, escuché con atención. Cada pulla sarcástica en el pasillo. Cada desdén cortante. Cada comentario inapropiado, documentado. Creé una carpeta protegida con contraseña. Titulada Cumplimiento. Dentro. Capturas de email sin aprobaciones. Presupuestos estirados más allá de la política. Facturas apresuradas sin firma. Él se movía rápido. Imprudente en su confianza. Pero yo me movía más inteligente. Cuanto más tropezaba, más callada me volvía. Una tarde. Lo vi aprobar un contrato con un proveedor al doble del presupuesto sin revisión de la Junta. Luego río sobre ello con un asociado junior. Lo bastante alto para que yo lo oyera desde el otro lado de la planta abierta. No le importan las reglas. Susurró el asociado después. Nervioso. Se cree intocable. ¿Intocable? Esa palabra resonó en mi mente mientras guardaba otro PDF en mi archivo. El personal empezó a notar las grietas. Su temperamento estallaba más a menudo. Un jefe de equipo dejó un informe en su escritorio un día tarde, él lo rompió en dos delante de todos. Un becario se fue tras ser ridiculizado públicamente en una presentación. Susurraban más ahora. No a mí. Pero alrededor mío. Es solo cuestión de tiempo. Murmuró alguien cerca de la máquina de café. Está quemando a todos. Aún así. No dije nada. Solo sonreí suavemente. Asentí con cortesía y volví a mi escritorio. Donde la carpeta crecía. Tarde en la noche. Cuando la oficina estaba vacía. Me quedaba no a trabajar, sino a vigilar logs de acceso. Aprobaciones de compras. Incumplimientos de políticas, cada error catalogado. Cada marca de tiempo guardada. Cada paso en falso suyo. Cada archivo mío. Nunca lo apresuré. Nunca lo confronté. Porque esto no era sobre un argumento. Era sobre prueba. Timín.
Precisión. Sabía jugar el juego largo. Y sabía exactamente dónde terminaba. La revisión trimestral estaba fijada a las 9 de la mañana. En punto. Él se aseguró de que todos estuvieran allí, juniors. Jefes de equipo. Becarios que apenas sabían mi nombre. Sentí la tensión al entrar en esa sala. Como si todos supieran algo que yo no. Pero yo lo sabía. Siempre lo supe. Él entró como en una pasarela, corbata suelta. Mangas arremangadas. Esa sonrisita confiada. La que dice que ya decidió el resultado y la reunión es solo formalidad. Me senté al final de la mesa. Como siempre. Me daba vista completa de todos. Y hoy quería ver todo. El proyector se encendió. Primera diapositiva, métricas generales. Segunda, oportunidades perdidas. Tercera, mi nombre. No lo dijo en voz alta. Solo se giró hacia mí y dejó que el silencio llevara el peso. No parpadeé. No me moví. Solo escuché. Luego empezó, llevas aquí un tiempo. Dijo. Paseando lento. Mirando a todos menos a mí. Pero la antigüedad no equivale a talento. Me quedé callada. Siguió, los números de tu equipo son decepcionantes. Tus iniciativas no han impulsado resultados. No veo liderazgo. Veo a alguien ocupando espacio. Lo dejó reposar. Algunos se removieron incómodos. Nadie habló. Luego se inclinó. Manos en la mesa. Y lo dijo alto y claro, no eres material de liderazgo. Nunca lo fuiste. Golpeó como una bofetada. Pero no me inmuté. Había sentido peor. Había oído peor. Había sobrevivido peor. Lo miré. Y en ese instante me di cuenta de que aún intentaba ganar un juego que yo ya había terminado. Se enderezó y soltó la frase que claramente había ensayado, estás despedida. Efectivo inmediatamente. Sentí cada ojo en la sala girar hacia mí. Esperando. Algunos en shock. Otros curiosos. Quizás con lástima. No les di un espectáculo. Sonreí. No falsa. No nerviosa. No enfadada. La calma que viene cuando has visto 10 pasos adelante. Me levanté despacio. Alisé mi chaqueta. Recogí mi bloc vacío. Entendido. Dije. No grité. No supliqué. No discutí. No necesitaba. Porque mientras él pensaba que terminaba algo, yo solo veía la escena final de una historia que él nunca supo que protagonizaba. Y en unas semanas entendería exactamente qué quería decir. Pero por ahora salí de esa sala sin mirar atrás. Que disfrutara el silencio. La gente siempre asume que el silencio significa debilidad. Que los callados son ignorantes. Irrelevantes. Desechables. Pero el silencio es donde se hacen los movimientos más inteligentes. No me fui del edificio enseguida ese día. Bajé al garaje. Me senté en mi coche y miré el volante. No por tristeza. Ni por shock. Recordaba, habían pasado 5 años desde que él se fue. El fundador. El hombre que construyó la empresa de la nada. El que me vio cuando era invisible para todos. Empecé allí como asistente glorificada. La mayoría de días traía cafés y organizaba agendas. Pero él vio algo más. Me dejó sentarme en reuniones donde técnicamente no pintaba nada.
Pedía mi opinión cuando otros se mofaban de mi presencia. Y con el tiempo, empezó a mentorarme, enseñándome no solo sobre hojas de cálculo y gestión, sino sobre poder. Solía decir, el poder real es callado. Se mueve en silencio, no en ruido. Y antes de partir, me llamó a su oficina una última vez. Piel pálida, manos temblorosas, pero voz firme. Deslizó un sobresellado por el escritorio y dijo, cuando me vaya, ábrelo. Pero no antes. 3 meses después. Lo hice. Dentro. Una carta notariada y documentos. La carta empezaba, te lo has ganado. Esta empresa es tuya para proteger ahora. Había transferido la mayoría de sus acciones a mí. En silencio. Legalmente. Irrevocablemente. A través de fideicomisos. Tenencias ciegas y opciones a largo plazo. Todo ejecutado a la perfección. No salió en noticias. No necesitaba. Porque mientras la Junta se apresuraba a nombrar un director llamativo tras su muerte, yo ya tenía el control. Calladamente. Estratégicamente. El 90%. Nunca se lo conté a nadie. No por miedo, sino porque el momento no había llegado. Y ese día, al oírlo decir que estaba despedida, fue el momento. No cuando me mofó. No cuando me menospreció. Sino cuando pensó que ganó. Ahí supe que era hora. Hora de dejar que el silencio hablara. Me recosté en el asiento y respiré hondo. Abrí el compartimento cerrado del salpicadero y saqué un segundo sobre. Viejo. Con bordes desgastados. La letra de don Antonio aún parecía tan afilada. Tan intencional. Leí las últimas líneas de nuevo. Para recordarme, no eres solo capaz. Eres el futuro. Y cuando llegue el tiempo, no pidas un asiento en la mesa. Voltea toda la mesa. Doblé la carta con cuidado. Luego alcancé mi teléfono. Era hora de llamar a la Junta. No para pedir ayuda, sino para convocar una reunión de accionistas. Porque el hombre que me despidió no solo me subestimó. Despidió a la dueña mayoritaria de la empresa que creía controlar. ¿Y eso? Sabía. Haría las próximas semanas muy interesantes. Dicen que la venganza se sirve fría. Pero esto no era venganza. Era corrección. Esa noche. No dormí. No lloré. Ni siquiera me serví una copa. Me senté en la mesa del comedor. Saqué un grueso archivador de documentos y empecé a hacer llamadas. Primero, mi abogado. Un hombre discreto con instintos afilados y traje aún más. Sabía la situación sin que explicara mucho. ¿Es hora? Preguntó. Es hora. En horas. Se redactaban cartas. Cada punto y coma en su lugar. Luego. La Junta. La mayoría apenas me conocía. Más allá de cortesías en reuniones anuales. Para ellos. Era formalidad de fondo. Pero al recibir notificación oficial de mi propiedad, empezaron las llamadas. Algunos intentaron disculparse por descuidos pasados. Otros. Adelantarse a lo que venía. No necesitaba disculpas. Necesitaba votos. Se enviaron emails. Se reavivaron alianzas antiguas. Aliados callados que admiraban al fundador. Me contactaron con apoyo. Una miembro de la Junta.
Una mujer mayor con cabello plateado y ojos cansados. Dijo suavemente, siempre me pregunté por qué nunca eligió sucesor. Ahora lo entiendo. Eso significó más de lo que sabía. Mientras el director dormía en su oficina de cristal. Confiado y arrogante. Yo preparaba la mesa para la tormenta. Pensaba que me había ido. Pensaba que estaba rota. Pero me había despedido de un puesto que nunca necesité. Y yo estaba a punto de despedirlo del que nunca se ganó. Se enviaron avisos legales. Se convocó una junta extraordinaria de accionistas. Los estatutos requerían 72 horas de preaviso. Les di 73. Vi las ondas propagarse por los corredores de la empresa. Emails volaban. Charlas susurradas. Mandos medios en pánico. Algunos intentaron llamarme. Otros no osaron. El director permaneció ajeno un día más. Probablemente golfando o cerrando otro acuerdo ruidoso para inflar su ego. Que lo tuviera. Porque lo que venía no era ruido. Era precisión. Redacté mi declaración personalmente. Sin filtros de RRPP. Sin jerga legal. Solo verdad. Afilada. Limpia. La empresa que construyó el fundador estaba destinada a liderarse con visión. Disciplina y respeto. No con vanidad. Construyó un imperio. Y yo era la última persona en quien confió su futuro. Ahora estaba lista para honrar esa confianza. Basta de silencio. Basta de sidelines. Esto era guerra. Sí. Pero no la caótica. Era ajedrez. Y yo movía a mi reina. Se enteró de la reunión 2 días después. No de legal. No de la junta. De un becario que oyó susurros en el ascensor. Me contaron que Río Alto. Despreocupado. ¿Ella? Está faroleando. Probablemente encontró otro empleo archivando papeles. Lo dijo ante una sala de directores. Ellos rieron también. Pero más bajo. Porque el aire había cambiado. ¿Lo sentían? Algo estaba mal. Lo bastante para que hasta las carcajadas más ruidosas sonaran huecas. Los rumores circularon. El personal no sabía de qué iba la junta de emergencia. Pero sabían que mi nombre estaba en ella. Eso bastaba. La gente empezó a mirarme de nuevo. No con indiferencia. Con cautela. Como quien se da cuenta de que la persona más callada tiene una espada a la espalda. Él intentó mantener apariencias, reuniones extras. Más control. Ladrando órdenes con confianza artificial. Pero el control no es ruidoso. Y la confianza no suda. Él sudaba. Dobleó apuestas. Tomó decisiones rash. Canceló departamentos que yo ayudé a crecer. Recortó presupuestos como un juego para probar que aún mandaba. Que yo era irrelevante. Pero la desesperación tiene olor. Y todos empezaban a olerlo. Juniors susurraban en pasillos. Gerentes evitaban miradas. La moral se hundía como un barco agujereado fingiendo que el océano no entra. Aún pavoneaba. Aún reía. Aún creía que faroleaba. No había mirado el registro de acciones. No había comprobado emails de la junta. Ni siquiera abrió el sobre en su escritorio. Porque hombres como él no leen advertencias. Solo reaccionan a explosiones. Y la mía venía no con fuego. No con ruido. Sino con un voto. Y la palabra final. La sala de juntas estaba llena, madera pulida. Sillas cromadas.
trajes alineados como maniquíes. Entré callada. Intencional. Sin mirar a izquierda o derecha. No necesitaba permiso para existir. Él ya estaba en la cabecera, riendo de algún chiste a mi costa. Al verme, se recostó con esa misma sonrisa smug. ¿Alguien invitó a la chica del café?, dijo alto. Divertido. Algunos rieron. Otros no sabían qué hacer con sus caras. Pero no reaccioné. Solo me senté al final de la mesa, carpeta en mano. Mis dedos rozaron los bordes de los papeles que había reunido por años. No para probar un punto, sino para cerrar un capítulo. Alcé la vista. Voz nivelada. Ilegible, me gustaría empezar. Silencio. Sin introducción. Sin permiso. Solo quietud. Abrí la carpeta y esparcí el contenido con precisión clínica. Papel por papel. Declaración por declaración. Una tormenta silenciosa alzándose. Nadie osó hablar. No necesitaba explicar aún. Solo dejarlos mirar. Dejarlos ver lo que había estado frente a ellos todo el tiempo. Y mientras leían, la sala empezó a cambiar. Sin música. Sin dramáticos. Solo la lenta realización de que nada sería igual. Me levanté despacio. Sin prisa. Sin teatros. Solo verdad. Miré a cada uno en la mesa. Nadie apartó la vista. Algunos fingieron releer documentos. Otros se congelaron. Luego lo dije. Claro. Calmado. Deliberado, como accionista mayoritaria con el 90% de la empresa. Pausé lo justo para ver su rostro cambiar. Propongo remover al director ejecutivo en funciones. Efectivo inmediatamente. Las palabras golpearon como trueno. Jadeos riplearon. Sillas crujieron. Una taza de café tintineó contra porcelana. El silencio tragó el resto. Él se inclinó adelante. Atento de repente. Su sonrisa desvaneciéndose. Esto es una broma. ¿Verdad? Su voz se quebró un poco al borde. No sonreí. No parpadeé. Solo miré al consejero legal de la empresa. Sentado enfrente. El abogado carraspeó. Ajustó sus gafas y habló a la sala sin mirarlo, los documentos son legítimos. El control accionario está confirmado. Ella tiene la autoridad legal para esta moción. Su mandíbula se tensó. Nudillos blancos en los brazos de la silla. Miró alrededor buscando apoyo. Pero ninguno vino. Todos me miraban a mí. Esta junta, continué, votará para afirmar la moción. Pero déjenme aclarar una cosa, no necesito su voto. Esto es una cortesía. No una petición. Un director en el centro. Un hombre que una vez ignoró mis ideas en reuniones. Asintió lento. Como recordando quién era. Secundo la moción. Se movió rápido después. Nadie osó oponerse. Él empujó la silla atrás. De pie ahora. Voz más alta. Desesperada, no puedes hacer esto. He dirigido esta empresa 2 años. No es así como funciona. Finalmente lo enfrenté directo, no. Así es exactamente como funciona. Me despediste de un rol que no necesitaba. Pero nunca te ganaste el tuyo. Miró al abogado de nuevo. Pero el silencio fue su respuesta. No se necesitó seguridad, lo sabía.
Miró alrededor, buscando salvavidas. Nadie se levantó por él. Yo construí este lugar. Gritó una última vez. Negué con la cabeza lenta, no. Heredaste un trono e intentaste gobernar un reino que nunca te molestaste en entender. Y luego. Más suave, estás despedido. Se quedó inmóvil. El peso de cada comentario smag. Cada insulto. Cada desdén finalmente aplastándolo. El karma no llamó. Firmó los papeles de despido. No alcé la voz. No me regodeé. Solo lo miré. Realmente lo miré mientras el silencio se espesaba como niebla. Me dijiste incompetente. Dije quedó. Y sin embargo, construí los cimientos sobre los que estás. Nadie se movió. Nadie respiró. En ese momento, el peso de años subió en mi pecho. No amargura, sino claridad. Y mientras estaba allí, vinieron los recuerdos, noches largas cuando nadie se quedaba sino yo. El eco de pasos en pasillos vacíos. Mi mano aferrando informes que nadie pidió. Datos que nadie valoró hasta el momento justo. El becario joven que casi renuncia hasta que me quedé a ayudarlo con una presentación rota. La asistente ignorada a quien enseñé a negociar contratos con proveedores. Que ahora lidera logística. Momentos que nadie vio. Victorias que nadie aplaudió hasta ahora. Una suave música instrumental suelda en mi mente. Del tipo que suena al fin de una batalla. No porque la guerra fuera ruidosa, sino porque la supervivencia fue silenciosa. Él salió de la sala sin otra palabra. Sin pelea. Sin despedida. Solo pasos quedos de alguien que finalmente se quedó sin poder para abusar. Y entonces la sala exhaló. Al día siguiente. Entré al mismo edificio. Mismos pasillos. Mismo aire. Pero todo se sentía diferente. Convocé una reunión general. Sin fanfarria. Sin trajes para show. Solo verdad. No tomaré el título de directora. Dije. Pero esta empresa necesita un líder que escuche. Un constructor. No un matón. Cabezas giraron mientras nombraba nombres. Gente que se quedaba tarde no por crédito, sino por compromiso. Nombré un nuevo director. Alguien a quien mentoreé años atrás, estratégico. Leal. Amable. Reestructuré el equipo directivo. Removiendo a quienes aplaudieron más cuando pensaban que me iba. Luego reescribí las políticas, ascensos por desempeño. No por política. Bucles de feedback en cada nivel. Trabajadores callados con voz. La cultura empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, sino constante. La risa volvió a los comedores. Ideas chispearon en rincones donde el silencio antes reinaba. Y él, lo vieron esa semana vaciando su oficina. Solo. Sin envío. Solo cajas de cartón y el peso de su propia reflexión. El personal no celebró su salida. Aplaudieron algo más, no venganza, sino retorno. Resiliencia. Por una mujer que volvió sin ruido. Pero con poder. Porque cuando el polvo se asentó, finalmente vieron lo que siempre estuvo allí, no solo la mujer que ignoraron, sino la espina dorsal del imperio. El cielo estaba gris cuando llegué a la colina. No tormentoso. Solo callado. Como el silencio que habla más que el trueno. Salí del coche y caminé lenta hacia la tumba. Sin cámaras. Sin asistentes.
Sin título. Solo yo. La piedra era simple. ¿Elegante? Como él había sido. Me arrodillé y puse las flores con cuidado. Como si algo más ruidoso rompiera el momento. Hola. Susurré. El viento respondió con nada más que un suave susurro en los árboles cercanos. Me quedé callada mucho tiempo, dejando que todo lo que había contenido subiera a la superficie, como vapor tras años de presión. ¿Creíste en mí? Dije lento. Cuando ni yo misma lo hacía. ¿Viste algo que no sabía nombrar? Tracé las letras de su nombre con los dedos. Lo hice no con ruido. No con venganza. Sino con integridad. Mi voz se quebró. Pero no lloré. No esta vez. Quise irme tantas veces. Pero recordaba tus palabras: construye en silencio. Levántate en tormentas. Y lo hice. El viento se fortaleció. Y por un momento. Casi lo imaginé allí de nuevo. A mi lado. Como en las juntas. Observando. Guiando sin necesitar el foco. Me levanté, sacudiendo la tierra de mis rodillas. Luego sonreí profundamente. Porque había hecho más que ganar. Me había convertido en todo lo que él sabía que podía ser.